¿De cuántas maneras se puede morir en el trabajo? Se puede morir en una obra, cayendo de un andamio, sin medidas de seguridad. Se puede morir en un tanque de recolección de líquidos, simplemente porque las medidas de seguridad justamente no se activaron. Se puede morir yendo al trabajo, tal vez por un accidente de tráfico, o resbalando en el hielo en invierno, golpeándose la cabeza fuertemente. Hay muchas maneras de morir. Pero en ningún caso se debería escuchar lo que un magistrado, exactamente el Procurador General de la Fiscalía de la República de Roma, Giovanni de Matteo, dijo el 24 de junio de 1980, comentando un hecho ocurrido la mañana anterior, comentando el asesinato de un colega asesinado en la parada del autobús. Mario Amato, ese es el nombre del colega fallecido, fue asesinado porque era demasiado diligente. Si no hubiera estado obsesionado con la idea de llegar al trabajo a tiempo, probablemente todavía estaría vivo. Son palabras escalofriantes. Pero ¿cómo se puede decir eso de un colega? Un hombre que trabaja un par de oficinas más allá, en un escritorio, y que solo quiere llegar puntual a las 8 de la mañana. Para empezar a trabajar tranquilo y cumplir con su tarea, prácticamente murió por su propia culpa. Porque si hubiera sido más flexible, menos estricto con los horarios de trabajo y tal vez un poco menos terco en su búsqueda, habría seguido vivo. ¿Cómo se puede decir eso? Son palabras escalofriantes, las de Giovanni de Matteo. Son palabras que retratan un ambiente envenenado, el ambiente que impregnaba el llamado Puerto de las Nieblas de Piazzale Clodio en los años 80. Y son palabras que le faltan al respeto a un magistrado que fue dejado solo de manera culpable para enfrentar algo más grande que él. El hombre que ya hemos mencionado, Mario Amato. Esta es su historia, es su increíble y absurda experiencia como servidor del Estado, abandonado a su suerte, obstaculizado por sus colegas, ignorado hasta su trágica muerte. Nuestra historia podría comenzar ese 24 de junio de 1980, con las declaraciones de Matteo, o el día anterior con la emboscada en la estación de transporte público, en la parada que le costó la vida a Mario Amato. Pero no es así. No, elegimos comenzar nuestra historia en otros 2 días de 1980. 2 días descritos de manera perfecta por un colega, Mario Di Vito, quien publicó hace unos meses un libro que les recomiendo a todos, Il Nero dei Giorni, editorial La Terza. 2 días, el 25 de marzo y el 13 de junio de 1980. ¿Por qué estos 2 días? Porque coinciden con las audiencias ante el Consejo Superior de la Magistratura de Mario Amato. Amato es llamado junto con otros colegas ante el CSM porque el ambiente que se vive en Piazza Clodio en el Tribunal de Roma está envenenado. Hay algo que no está bien en Roma. Hay algo que no funciona. El 12 de febrero de 1980, 34 fiscales adjuntos de la República firmaron una carta de protesta, un documento en el que piden al CSM una investigación precisamente sobre la oficina de Roma. Y sobre ese sentimiento generalizado de descrédito hacia el propio Tribunal de Roma, de la ineficiencia, de la incompetencia de quienes habían sido llamados a dirigirlo. Es una petición muy fuerte. Es una investigación que debería sacudir el Porto del Nevi, que debería arrojar luz sobre las deficiencias. No lo hará. Mario Amato es convocado 2 veces, decíamos el 25 de marzo y el 13 de junio. ¿Qué dice Mario Amato? Denuncia. Denuncia el ambiente en el que se ve obligado a trabajar. Un ambiente de ostracismo o incluso en ciertos casos de abierta oposición, de violencias verbales, de obstáculos. Y denuncia el hecho de haber sido dejado completamente solo. ¿Para hacer qué? Mario Amato llegó a Roma en 1977, pocos meses después del asesinato de Vittorio Corsio. Ya hablamos de esto en otro video del canal. Corsio era ese magistrado que estaba empezando a investigar los aspectos más turbios de la subversión derechista. Sobre los extraños vínculos existentes entre Pierluigi Concutelli, el comandante, el verdugo que mataría al mismo Corsio a principios de julio de 1976, y la delincuencia organizada, el clan de los marselleses y otros de sus colaboradores, entre ellos Danilo Abruzzati, Erca Maleonte, futuro jefe de la banda de la Magliana. Esos vínculos peligrosos entre armas, secuestros de personas, tiroteos y dinero lavado le cuestan la vida a O. Corsio, quien está tratando de destapar la olla también sobre otro secreto nada menor, el de la P2. O. Corsio encontró algo, pero no logrará darle seguimiento. Después de la muerte de O. Corsio, llaman a Mario Amato desde Rovereto, un profesional serio, un hombre íntegro, dedicado a su trabajo.
Nacido en Palermo el 24 de noviembre de 1937, hizo carrera en la magistratura. Había trabajado muy bien en una fiscalía pequeña como la de Rovereto, pero de todas formas deseaba mudarse de ahí. No porque la calidad de vida en Trentino no le gustara a él o a su familia, para nada, sino porque sentía que podía hacer mucho más por ese país que amaba. Mario Amato en los años siguientes sería retratado de manera completamente errónea, como un socialista, o peor aún, un comunista, una toga roja de magistratura democrática, nada más alejado de la realidad. Hoy sabemos que Mario Amato tenía simpatías centristas, podríamos llamarlas así. Era un moderado, era una persona sumamente tranquila y además era un hombre dedicado a su profesión y a la justicia. Pero cuando llega a Roma en 1977, es transferido con su cargo de fiscal adjunto a la oficina que había sido de Occorsio, y el procurador general Giovanni de Matteo le entrega los mismos expedientes de Occorsio. Se trata de 600 expedientes de investigaciones ya abiertas, pero que deben retomarse desde el principio y sobre los cuales es necesario investigar. Amato acepta, pero se da cuenta en poco tiempo de que esa tarea es difícil, es casi inhumana. ¿Cómo se puede confiar a un solo hombre 600 expedientes de investigación? Tengamos en cuenta un hecho. En los años 70, la computarización que hoy es dominante. Piensen también en la injerencia de la inteligencia artificial. Ni siquiera se imaginaba. Ya solo el hecho de crear una base de datos en papel o, en el mejor de los casos, en papel con las primeras tarjetas perforadas, es algo revolucionario y es lo que Mario Amato pide a sus superiores. Crear una base de datos. Junto con esto, también pide la ayuda que ya le habían prometido al momento de su nombramiento en esa oficina. Otros 2 fiscales adjuntos que pudieran apoyarlo y eventualmente reemplazarlo en los peores casos, como enfermedad o peor aún, la muerte. En varias ocasiones, Mario Amato solicita audiencia con De Matteo y en varias ocasiones le pide que esas promesas no queden solo en papel, sino que se cumplan de manera absoluta, clara, cierta e incontrovertible. Mario Amato sigue recibiendo solo promesas vacías, pero continúa insistentemente haciendo su trabajo, hasta el punto de que cuando termina su turno en la Plaza Piazzale Clodio, muy a menudo carga algunos expedientes en su bolso y se los lleva a casa para continuar trabajando. Y los retoma a la mañana siguiente, justo cuando va al tribunal. Cuando el 25 de marzo de 1980 Amato es convocado ante el CSM, se encuentra ante una escena decididamente desagradable. Algunos colegas lo señalan como el hombre que impulsó a los otros 33 fiscales adjuntos de la República a firmar ese famoso documento de denuncia. Pero hay más. Hay un colega, se llama Antonio Alibrandi, que odiaba a muerte a Mario Amato. Lo acusa de todo. Lo acusa de inventar investigaciones, lo acusa de sensacionalismo, lo acusa de malgastar recursos públicos, lo acusa, sin rodeos, de ser un subversivo comunista. Pero, ¿por qué tanto rencor? ¿Por qué Antonio Alibrandi no ayuda a un colega, sino que hace todo lo posible por obstaculizarlo e incluso lo ofende delante de otros colegas? El motivo es sencillo. Antonio Alibrandi es el padre de Alessandro Alibrandi, conocido como Alibaba. Es uno de los jefes de los NAR, los Núcleos Armados Revolucionarios, un grupo de jóvenes de extrema derecha, criados bajo el mito de la antigua República Social Italiana, pero desilusionados por lo que había sido la época de las bombas, la época de la subversión de derecha, en connivencia con partes del Estado y que habían decidido hacerle la guerra al propio Estado. ¿Cómo? Apuntando inicialmente a los policías y carabineros y posteriormente a los magistrados. Antonio Alibrandi defiende a su hijo, pero va más allá de la simple defensa de su hijo, porque sí es cierto que Antonio Alibrandi una y otra vez también interviene ante la Policía Judicial y la Brigada de Investigación Criminal para lograr la liberación de su hijo, que es detenido varias veces en posesión de armas. También es cierto que el mismo Antonio Alibrandi, en los pasillos de Palazzo Clodio, hace todo lo posible por deslegitimar a ese colega Mario Amato, que es el único encargado de las investigaciones sobre las tramas neofascistas en Roma. Mario Amato ve todo esto y lo nota aún más cuando al llamar a los directivos de la policía recibe respuestas desalentadoras. Que es inútil firmar órdenes de captura o de detención para ciertos sujetos, porque en un plazo de 48, máximo 72 horas vuelven a quedar en libertad, porque siempre hay alguien que llama o hace que llamen para liberarlos. Ante el CSM, Mario Amato no es un magistrado al que escuchen, es un magistrado casi bajo investigación y él vive todo esto y lo denuncia. Denuncia que lo han dejado solo.
Denuncia que no tiene nada a su disposición para cumplir con su deber. Insiste en pedir que su superior Giovanni de Matteo le proporcione las respuestas, las promesas. Insiste en pedir que al menos un colega, si no dos, lo acompañen, que eso es lo mínimo para poder avanzar con esos 600 expedientes sobre Concudeli y no solo esos. Mario Amato suplica que no lo dejen solo, también porque ya se dio cuenta de que está en la mira de esos muchachos que no son precisamente unos improvisados, sino unos locos armados hasta los dientes, que quieren hacer una revolución muy particular, aunque tengan que matar a todos los servidores del Estado. Mario Amato sabe que está en la mira, por eso pide ayuda, pide protección. También pide que le proporcionen un coche de servicio que lo recoja en su casa y lo lleve de regreso. Luego, al final del turno, ya ha visto a los terroristas atacar en las calles. No solo de sus investigaciones continuas surge un panorama decididamente inquietante. El intento de los NAR de buscar una especie de alianza a nivel táctico con los extremistas opuestos, los de derecha y los de izquierda. Ambos quieren derribar al Estado, uno porque lo considera demasiado burgués y el otro porque lo considera corrupto desde sus cimientos. Entonces los NAR quieren proponer a las Brigadas Rojas a primera línea intervenir de manera conjunta o al menos coordinar las acciones, simplemente para destruir la República. Los brigadistas ya disparan en las calles, los NAR también lo hacen y Mario Amato intuye que está en la lista de los que van a morir. Pero ese auto, el auto al que tendría derecho, no puede llevarlo al trabajo. ¿Por qué? Bueno, agárrense fuerte porque el horario de servicio de los choferes empieza a las 9 de la mañana. Mario Amato comienza su trabajo en el tribunal mucho antes y necesita que lo lleven al trabajo ya a las 8. Por lo tanto, hay 60 minutos de diferencia entre el horario de servicio habitual de los choferes y las necesidades de Mario Amato. Lo dejan solo, no solo en la oficina, incluso frente a su casa, pero Mario Amato no se rinde. A pesar de denunciar el 13 de junio de 1980, 10 días antes de ser asesinado, que seguía estando solo, que había sido deslegitimado, que no tenía ayuda, que ni siquiera tenía chofer, que ni siquiera tenía escolta. Mario Amato sigue trabajando y trabaja sobre esos perfiles. Sobre Giuseppe Valerio Fioravanti, conocido como Giusba, sobre Francesca Mambro, sobre Gilberto Cavallini, sobre Alessandro Alibrandi. Son los NAR los que ya están preparando la masacre de Bolonia, aunque ellos mismos seguirán proclamándose inocentes. Pero las sentencias definitivas no mienten, fueron ellos. Pero antes de ir a Bolonia, antes de poner esa bomba en la estación, antes de cometer esa masacre, está la mañana del 23 de junio de 1980. Mario Amato sale de su casa, saluda a la familia como siempre, lleva consigo su maletín y se dirige a la parada del autobús, en la intersección entre Vía Leiono y Vía Monteroqueta. Está ahí solo, un ciudadano como tantos otros, mientras el autobús espera allí. Detrás de él llega Gilberto Cavallini, uno de los jóvenes a los que estaba investigando. Cavallini es un terrorista diferente a los demás. Es despreciado por algunos neofascistas, aquellos más ligados al racismo de los orígenes, porque en su ADN tiene una parte africana. De hecho, lo llaman el negro, por su piel oscura, pero Cavallini entre todos ellos es uno de los más sanguinarios, de los más decididos. Cavallini está detrás de Mario Amato. En cuestión de un par de segundos, saca el revólver y sin apoyarlo en la nuca, dispara un tiro directo a la cabeza de Mario Amato. Ni siquiera tiene tiempo de darse cuenta de lo que ha pasado, y su cuerpo se desploma rápidamente sobre la acera. La gente alrededor empieza a gritar. Cavallini ya no está. Cerca de ahí hay una motocicleta con el motor encendido. En el manubrio está Luigi Ciabardini, otro NAR muy joven. Ciabardini todavía es menor de edad, es el cómplice de Cavallini, lo sube al asiento trasero y huyen a toda velocidad. El asesinato de Mario Amato está consumado, lo confirma el mismo Cavallini por teléfono a Giusba Fioravanti, quien en ese momento está prófugo junto con su compañera Francesca Mambro. Ellos celebran, brindan con champán, comen ostras. Han eliminado a su peor enemigo, el hombre que estaba investigando sus secretos. Que podía descubrir lo que estaban preparando, que podía saber algo demasiado incómodo para ellos y sus camaradas. Pero la historia de Mario Amato no termina aquí. No termina con esas balas. No termina con la sangre que mancha la zona de espera entre la gente. No termina con la sábana que lo cubre ahí, en la acera manchada de sangre. No termina ahí, tiene algunas secuelas.
Al día siguiente, el procurador general de Mateo hace esas declaraciones aberrantes. Mario Amato era demasiado diligente, se empeñaba en llegar al trabajo antes que todos, no quería esperar el auto de servicio, que no podía pasar por él antes de las 9, así que se lo buscó, murió por su propia culpa. Pero como un servidor del Estado, que estaba obligado a trabajar solo, en una oficina, solo, sin ayuda, sin colegas, que suplicaba que le dieran otros colegas con quienes trabajar, suplicaba que se creara dentro del tribunal una base de datos. Ese es el hombre que había dedicado su existencia al Estado. Se lo buscó, ese hombre que muere sin haber cumplido los 43 años solo, abandonado por todos, se lo buscó. Esas palabras de Mateo causan escándalo, pero también mueven algo. La muerte de Mario Amato provoca un verdadero terremoto dentro de la Fiscalía de la capital, porque desde ese momento se decide formar un grupo, como el que nacerá para la antimafia, como el que ya se había teorizado en Turín contra las Brigadas Rojas. Un grupo de magistrados que trabaja exclusivamente sobre el terrorismo de derecha y luego también sobre el terrorismo de izquierda, sobre la subversión, las bombas, los atentados y todo lo que hay alrededor de eso. Cambian los métodos, cambia la forma de trabajar, pero ¿era necesaria la muerte de Mario Amato para hacer todo eso? No, bastaba con que alguien escuchara los gritos de ayuda de Mario Amato, que alguien le prestara atención, que alguien en Roma, en Piazzale Clodio y en el CCM no subestimara las advertencias lanzadas por ese hombre. Solo eso era suficiente. Quizás si Mario Amato hubiera sido escuchado, si Mario Amato no hubiera sido dejado solo, si Mario Amato hubiera tenido el apoyo de colegas, si le hubieran puesto a disposición una base de datos, además, obviamente, de la escolta. Y quizás no habríamos tenido la masacre de Bolonia, quizás muchas víctimas de los NAR no habrían caído, quizás los mismos NAR habrían sido desmantelados en poco tiempo, pero no lo podemos saber. Hoy, por la ceguera de algunos, por la terquedad y la obstinación de otros, por las rencillas personales, incluso de Antonio Librandi. Mario Amato fue obstaculizado, se le impidió trabajar o su trabajo se volvió mucho más difícil, hasta llevarlo al aislamiento total, hasta llevarlo a morir solo en esa acera. Esta es una historia a la italiana, es una historia de cómo Italia celebra a sus caídos como héroes, pero a veces no hace nada para ayudarlos en vida. Italia se burla de ellos, evita de cualquier manera facilitarles las cosas, pero después les dedica monumentos, calles, plazas, estampillas. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, se los pregunto, hacer todo eso por una persona que se podía salvar tranquilamente, que podía ser ayudada, que podía aportar mucho a nuestra justicia? ¿Qué sentido tiene hacerlo después cuando todo ya pasó, cuando ya se derramó sangre? ¿Qué sentido tiene? Si me responden que no tiene ningún sentido, les doy la razón, es verdad, no tiene ningún sentido, pero estamos en Italia. El país donde las señales de alarma no se perciben, el país donde las cartas de protesta se vuelven letra muerta. Un país en el que las solicitudes de ayuda caen en saco roto. Un país en el que un magistrado, solo por haber hecho su deber, es tachado de demasiado celoso, terco. Se lo buscó cuando su cuerpo apenas había sido llevado a la morgue. Y lo pintan así, no algunos extremistas, ni algún loco o algún borracho. No es un borracho que se pasó de copas. No, lo define así su ex jefe, quien no hizo nada para evitar todo esto, pero que tal vez buscaba una salida cómoda, para no admitir sus propias responsabilidades, para no admitir que tal vez el primer culpable del asesinato de Amato era él mismo, no el juez, el propio jefe.